al acto público del mes de julio del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas. Hoy nuestro expositor Álvaro Carlos Luna Requena, que ha de exponernos sobre Luna y Cárdenas, el blasón, signo de pertenencia al linaje. Nuestro expositor nació en Buenos Aires el 21 de agosto de 1973, hijo de Carlos Ernesto Luna y Patricia Requena. Está casado con Brenda Butler y tiene 4 hijos. Su colegio secundario lo hizo en el Colegio Champagnat. Cursó estudios de Derecho en la Universidad Católica Argentina, graduándose de abogado en 1977. En 1997. Perdón. En la Universidad Católica Argentina se graduó de abogado en 1997. En la Universidad Austral alcanzó en 2015 el título de Magíster en Derecho Tributario. Se ha especializado en Derecho Constitucional y Derecho Tributario. De esta última materia es profesor pro titular en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. También es profesor del Máster en Derecho Tributario de la Universidad Austral. Ha sido profesor adscripto de Historia de las Ideas Políticas en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. Escribió muchos artículos y es coautor de 2 libros de esas materias editados en el país y en el extranjero. Expone con frecuencia sobre tales temas en congresos y seminarios. Participa actualmente en un proyecto internacional de investigación convocado por el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II de Madrid, que bajo el título de la Constitución Histórica al Constitucionalismo en el Mundo Hispánico, publicará una obra colectiva que saldrá en España en breve. Hoy, Álvaro Luna, acreditado tributarista, no expondrá cuestiones referidas a impuestos ni a alcabalas. Transitará por nuestras sendas, nos hablará de genealogías y blasones. Su interés por la historia lo llevó desde hace años a poner atención en su pasado familiar y advirtió que respecto a don Juan de Luna y Cárdenas, fundador de su linaje en estas tierras a fines del siglo XVI, seguimos careciendo de elementos que acrediten cómo este personaje se encuentra vinculado con las nobles casas españolas de los Luna y de los Cárdenas. Don Gregorio Gutiérrez de Luna y Cárdenas, hijo del primero, selló el testamento que otorgó en La Rioja en 1676 con el blasón que vieron y describieron los afamados genealogistas cordobeses don Luis Guillermo Martínez Villada y don Carlos Luque Colombres, así como también el célebre historiador don Félix Luna. Ese sello de lacre, hoy desaparecido, ha sido, según veremos, un elemento de alto significado en esta investigación. Nuestro orador de hoy nos dará a conocer el avance de la pesquisa que ha emprendido con entusiasmo. Señor expositor, querido amigo, adelante.
gracias. Buenas tardes y gracias a todos los presentes que hoy nos acompañan. Una numerosa concurrencia, según dicen. Y esto está un poco alto, pero si se escucha, lo dejamos usar. Bueno, gracias. Bueno, esto has adelantado parte del problema y del enigma. Un mero introito. Un mero introito. Efectivamente, esto empieza con una investigación que hizo Félix Luna, apenas con 20 años de edad, publicó en 1945 en la revista del Instituto Argentino de Ciencias Biológicas un trabajo titulado, un trabajo dedicado en realidad a la genealogía de Pelagio Luna, pero que en definitiva desarrolló y vicepresidente de la Nación en 1916 y tío segundo de Félix, y llegó hasta la novena generación. Pelagio Luna llegó hasta la primera generación donde aparece este enigmático don Juan de Luna y Cárdenas, y encontró allí un límite, no pudo descubrir la filiación de este don Juan de Luna y Cárdenas, aunque él señalaba algunos indicios que podrían sugerir su pertenencia a la vieja casa de Luna aragonesa. Señalaba algunos indicios, ¿no? Este personaje había sido nombrado tesorero real de Córdoba en 1595 por el gobernador Mercado de Peñalosa, donde utilizaba el don. El título de don era algo bastante restringido en esa época, en el siglo XVI. Muy pocas familias del norte del Tucumán usaron el don, y en el acta de nombramiento como tesorero real, el gobernador Mercado de Peñalosa se refiere a don Juan como hijo de algo notorio, que también en las categorías jurídico-nobiliarias de la época tenía una significación muy precisa, porque hijo de algo notorio era aquel que no requería pruebas de su hidalguía, porque era pública y notoria, a diferencia del hidalgo de ejecutoria, ¿no? Que debía acreditar su hidalguía en alguna de las cancillerías con pruebas y en un juicio contradictorio. El hijo de algo notorio, en cambio, no tenía que probar eso. Y esto aparece reconocido, como digo, en el acta, el uso del don, y un tercer elemento que en realidad no lo descubre Félix Luna, sino, como creo que lo dijiste vos, Ernesto, es el historiador Martínez Villada, que en 1940 en el Archivo de Córdoba, en el testamento de don Gregorio de Luna y Cárdenas, hijo de Juan, encuentra lacrado en 8 o 9 repeticiones un escudo muy particular porque tenía combinadas las armas de los Luna, de España, y de los Cárdenas, los dos lobos cárdenos, separados por una cruz de la Orden de Santiago. Escudo que nadie supo de dónde había salido. Probablemente lo había traído don Juan, el padre de Gregorio. Algo que dice Félix Luna también es que en el Tucumán de la época no había plateros, no había orfebres, probablemente nadie apto para hacer una cosa así, ¿no? Eso ha debido ser traído de España. Quizás en Lima, aunque es dudoso, quizás en Lima, pero lo cierto es que 3 historiadores de fuste, como vos lo mencionaste, Ernesto, Martínez Villada, Luque Colombres también, y después Félix Luna, pudieron ver ese escudo, lo pudieron describir documentadamente antes de que desapareciera, porque en algún momento entre el 44 y el 45 alguien lo arrancó del archivo de Córdoba. Pero por suerte 3 lo vieron y 3 lo documentaron. Cuando yo lo conocí a Félix Luna, él me hizo un dibujo de su, voy a usar acá, de su puño y letra. Podemos ver acá.
hace un rato funcionaba, estas cosas pasan. Hace un rato funcionaba y ahora no funciona. Mira la imagen del escudo que te hizo. Sí, bueno, quería agrandarla, pero no sé por qué no la puedo agrandar. Hay un joven acude a tu auxilio. Acá. Ese es el dibujito que me hizo. Este es el artículo que escribió Félix a los 20 años, ¿no? Y en su nota dibujó, esto me lo dibujó de... Ahí se ve lo que él vio. Bien, lo dejamos ahí al dibujo de Félix. Si animás a describir así lo que... Está descrito acá, ¿no? Detrás del testamento de don Gregorio Luna Cárdenas, que se conserva Más al micrófono. en el Archivo Histórico de Córdoba, se encuentra impreso en 2 sellos del lacre rojo el escudo de armas de Luna Cárdenas, aunque la mayor parte del lacre está saltado, se puede ver sin gran dificultad que se compone de un creciente transversado a la derecha. Recordemos que en genealogía se utiliza inversa, se dice derecha desde el punto de vista de quien porta el escudo, ¿no? Para que lo ve es izquierda. Y un lobo, o quizás dos, porque no se alcanza a distinguir bien a la izquierda, separado de una cruz de Santiago. Son dos cárdenas. Son dos porque son los Cárdenas. Estas armas son sugestivas por cuanto con ellas se hace creciente reversado de los lunas de España, que usaron en el siglo XI. Bien, eso es lo que él vio, es lo que él dice, es lo que coincide con Martínez Villada, es lo que coincide con Luque Colombres. Y aquí viene otro dato, yo cuando lo conocía, y Serrano Redondecho no lo sabía, gracias por el dato. Bueno, 4 entonces, no 3. Yo lo conocí a Félix Luna a los 18, 19 años, me dio esto en mano, me contó esto y no me contó nada más, ni nada menos, porque acá está todo, o sea, es un trabajo, podríamos decir, canónico sobre esta familia, porque está todo documentadísimo y todo lo que había lo encontró Félix. Pero dejó un poco el aguijón clavado de quién era don Juan y qué era este escudo. En el 2004, en el 96, Félix escribió 3 veces sobre este tema. A los 20, en el año 96, un artículo sobre Gregorio de Luna Cárdenas. Primero en el 45. Perdón, en el 45, otro en el 96, sobre Gregorio de Luna Cárdenas, retrato de un guerrero de Tucumán, se llama. Y allí vuelve a decir, un poco confesando un poco su frustración, que dice... ¿quién eran los padres de Gregorio, no? Entonces dice, no sabemos. Don Juan, lo cierto es que en junio don Juan fue nombrado en Córdoba tesorero, juez de la Real Hacienda, gobernador de Peñalosa, tomó posesión el mismo año, se desempeñó como tesorero hasta 1598, en fin. No sabemos más nada de él. Y en el 2004 escribe la última vez que yo sé que escribe el tema, un libro para una edición privada, un librito que llamó Los Luna Apuntes para mis descendientes, donde ahí da un dato más que yo desconocía, que es que Carlos Luque Colombres en la década del 60 le había escrito una carta, recién llegado de España, que había visto un escudo exactamente igual al de los Luna Cárdenas en un monasterio de Santa Clara. Félix dice en el libro, lamentablemente no dijo en cuál, porque en San Monasterio de Santa Clara yo rastreé, históricamente hubo unos 45 en toda la península ibérica. Y probablemente en ese momento, la década del 60, Félix estaba ocupado en otros menesteres y no le interesaba tanto el tema, porque si no, quizás hubiera hablado de nuevo con Luque Colombres para conocer de primera mano cuál era ese monasterio. Lo cierto es que nunca lo supo, después Luque Colombres muere, y a él le interesado el tema, porque él relata que en sus viajes a España fue a Peñíscola, fue a Escalona, fue a lugares muy representativos de la familia real, pero no fue a ningún monasterio de Santa Clara.
Bueno, avanzando un poco en el tiempo, hace unos 8 años, 7, 8 años, un tío segundo mío que vive en España me dice que conocía este cuento de Santa Clara también. Me dice, creo que encontré el monasterio de Santa Clara, pero no estoy seguro y no puedo viajar, porque bueno, no podía viajar. Y me manda un link de internet y aparece allí un monasterio de Santa Clara en Moguer, Andalucía, en la provincia de Huelva, a unos 40 minutos al sur de Sevilla, donde aparentemente en una tumba, según las fotos de internet de no muy buena calidad, había un escudo labrado en piedra que aparentemente era igual a este que estamos, al dibujito. Esto se lo comenté entonces a Ernesto y a Diego Herrera Vegas, que estaban muy entusiasmados también, y me decían, tenés que escribir esto, nos interesa. Y yo decía, bueno, hasta que no lo vea con mis propios ojos, porque una foto de internet. Entonces, bueno, finalmente en febrero de este año, acompañado de mi mujer y de mis 4 hijos, estuve en España, pude llegar a mover al monasterio de Santa Clara. Después les voy a mostrar una foto ahora. Y les voy a contar lo que encontré entonces. El monasterio de Santa Clara fue fundado en 1337 para monjas clarisas. Tiene una historia muy interesante. Vamos a ver si puedo agrandar acá algunas de las imágenes. Tiene una cierta fortificación también, que es la frontera en esa época del Reino Moro de Granada, fundado por Alonso Jofré Tenorio, que fue primer señor de Moguer, y es considerado uno de los, probablemente en Andalucía, el último monasterio con más representativo arquitectura gótico-mudéjar, ¿no? Esa es la vista exterior. Tiene un claustro del siglo XIV, es el más antiguo de Andalucía, es enorme, es un lugar enorme. Es muy impresionante realmente el monasterio. Tiene, además, es un lugar considerado emblemático para lo que es el circuito colombino andaluz. Hay muchos lugares que están muy vinculados a Cristóbal Colón, y este es uno de ellos. Aparentemente en la vuelta de su primer viaje, Cristóbal Colón, acá me estoy adelantando, no, todavía no. En uno de sus viajes, Cristóbal Colón temen por un posible hundimiento, creo que de la Niña, cerca de las Azores, una fuerte tormenta los sorprende y hacen un voto de peregrinar a 2 o 3 lugares marianos a su vuelta si sobrevivían, y como en ese momento Cristóbal Colón estaba con marineros de Moguer, estos marineros dicen, tenemos que ir al monasterio de Santa Clara, y cumplió el voto Cristóbal Colón. Hay una placa ahí que lo recuerda, que pasó una noche en oración en 1493, poco tiempo después de regresar del primer viaje. Es un lugar emblemático de Colón, y es un lugar además donde profesaban como monjas muchas mujeres de la más alta nobleza castellana, a punto tal, y aragonesa, que fue abadesa de este monasterio una tía, Inés Enríquez, tía de Fernando el Católico, fue abadesa de este monasterio. Todo esto, que por invitación de Ernesto les estoy contando, se va a publicar en un artículo, ¿no? Está todo allí con notas documentadas de dónde sale todo lo que estoy, cuál es la fuente de todo lo que estoy comentando. Bien. ¿Y qué hay ahí entonces? Sobre
sobre la izquierda del altar mayor, en una, bueno, hay unas sillas de coro ahí también muy interesantes, pero en una, ahí estaba la fiesta. Está ahí, en una hornacina que está allí al costado de una tumba que, como vamos a ver, una tumba muy importante por... Ahí está. Y allá arriba estaba el escudo. Ahí está. Exactamente igual al que vieron acá 4 historiadores entonces. Ahí está, con la media luna a la izquierda, los lobos Cárdenas a la derecha. Y todavía sigue espada de Santiago. ¿Cómo? En el Sigue medio. espada de Santiago, la veo. Exactamente. La espada de Santiago al medio no está. Es griego. ¿Sigue? Muy buena observación. Ahora vamos, después diré algo sobre el tema, que puede ser el agregado, ¿no? Pero lo cierto es que ya aquí vemos una identidad heráldica indiscutible, ¿no? Bueno, ¿de quién era esta tumba? Esta tumba era de doña Juana de Cárdenas y Luna. Doña Juana de Cárdenas y Luna, a su vez, era hija de Alonso de Cárdenas, don Alonso de Cárdenas, último maestre del Orden de Santiago, que había participado en la conquista de Granada. Se dice que una quinta parte de la fuerza de los Reyes Católicos fue aportada por Alonso de Cárdenas, probablemente con las fuerzas del Orden de Santiago. Último maestre de la Orden, digo, y su madre era Leonor de Luna. Leonor de Luna era prima del condestable Álvaro de Luna, sobrina de que había nacido el Papa Luna. Ahora después les muestro un árbol sobre el tema. Bien. El condestable de Luna tiene en Sevilla un monumento extraordinario. Les voy a mostrar acá entonces otra imagen, un poco más clara, pero bueno, ya ha ido bastante clara. Olvidé mostrarles esto, el mapa, para que ubiquen dónde estamos a ver. Este es un mapa antiguo, pero allí está Sevilla, ahí abajo, Mover está al sur. Y esto era fronterizo con el Reino de Granada. Si lo queremos ver en un mapa actual, mapa actual. Está recuadrado, se ve que está recuadrado. Está, andamos un poquito. ¿No? ¿Se ve? Allí está. Sevilla está bien a la derecha del mapa, está más o menos a unos 40 minutos de auto. Y allí al costado está Huelva, al sur está Puerto de Palos. Bueno, Mover está allí. Y está muy cerca de la frontera de Portugal, ¿no? Digamos, a 90 kilómetros de Sevilla al oeste y 60 kilómetros de la frontera con Portugal al este. Ese es el emplazamiento de nuestra tumba. Bien. Juana de Cárdenas y Luna, entonces, ¿quién era esta señora? Bueno, hija de Alonso de Cárdenas, la ascendencia de... Hay un libro del Marqués de Siete Iglesias que se llama Don Alonso de Cárdenas, que tiene una transcripción
de la vida de este último maestre y está todo documentadísimo. O sea, acá ya es muy fácil subirse a la documentación y seguir para arriba, ¿no? No hay mayores dudas al respecto. Había casado en 1450 con Alonso de Cárdenas y ahí podría decirse que es el matrimonio que une los dos linajes, ¿no? Cárdenas y Luna, la primera vez que apareció unido. Leonor de Luna y Tordesillas era una mujer de rancio abolengo, pero era una hija natural de un cura, de un prior, era el gran comendador de Castilla y León de la Orden de Malta. Y sí, podría ser sacrílega. Pero su matrimonio había sido arreglado aparentemente por el propio condestable don Álvaro, con este señor, el maestre Alonso de Cárdenas. El padre de Alonso de Cárdenas era Juan Pacheco, el marqués de Villena, el primer marqués de Villena, también un personaje importantísimo de la época. Y Alonso de Cárdenas estaba muy vinculado a los Reyes Católicos porque siempre había sido fiel a la causa de Isabel en la guerra de sucesión, podríamos llamar, en el conflicto con Juana la Beltraneja, había siempre peleado del lado de Isabel. Bien. Juana con este matrimonio tuvo 17 hijos, están listados todos. Muy curioso, tengo acá puedo compartir la lista. Todos tienen apellidos diferentes, algunos se llaman... ¿Con quién se casó Juana de Cárdenas y Luna? Se casó con Pedro Portocarrero. Perdón, me equivoqué. El marqués de Villena era el padre de Pedro Portocarrero, no de Alonso de Cárdenas. Se casa con Pedro Portocarrero, que era el sordo, decían, octavo señor de Mover, hijo de don Juan Pacheco, también maestre del Orden de Santiago, y de doña María Portocarrero. Acá empieza a aparecer una pista de por qué la Cruz de Santiago, ¿no? Porque doña Juana de Cárdenas y Luna tenía una triple vinculación con el Orden de Santiago, aunque ella no lo haya incorporado, yo recuerdo. Su padre Alonso había sido el último maestre, su suegro Pacheco había sido también maestre del Orden de Santiago antes que Alonso, y Álvaro de Luna también había sido maestre de la Orden. Bien. Entonces, sabemos que era Juana Cárdenas y Luna, casada con Portocarrero, que tuvo 17 hijos. Tendremos después que ver entre la fecha que ella vivió y murió y nuestro don Juan, que pudo haber pasado en medio. Creo que en el trabajo tuyo, se arriesga que podría ser, de los 17 hijos, nuestro don Juan podría ser hijo del primero. Descendiente del primero de los hijos. No sé con qué fundamento, pero en todo caso hay algo interesante también acá para contar, que es que en esta búsqueda, en el curso de esta búsqueda, encontré por internet dos historiadores de la zona que en un libro relevaron una familia Luna y Cárdenas de 1500, afincada en Santos de Maimona, que está ahí al norte, con un escudo armero también que combina los lobos y la luna, pero ya Luna y Cárdenas, no Cárdenas y Luna, sino Luna y Cárdenas. Sabemos todos que el uso de los apellidos en la época era absolutamente flexible, y de hecho cuando uno ve la lista de los 17 hijos de Juana de Cárdenas y Luna y de su marido Pedro Portocarrero, pocos se llaman Portocarrero, utilizan apellidos de abuelos, de bisabuelos, los combinan, no había reglas fijas. Por el contrario, el linaje se afirmaba, y eso nos va llevando de a poco al tema, por la heráldica. Más que la onomástica. Juntos, ¿no? Es que hacen un aporte importante. Allí voy a un autor que es Faustino Menéndez Vidal, de Navascués. En un libro
libro que se llama La nobleza en España, ideas, estructuras, historia, considerado la máxima autoridad heráldica medieval, ¿no?, en la España medieval, formula este principio muy rigurosamente. Dice: las armas, los emblemas heráldicos son el inequívoco signo del linaje, porque son elegidos por los interesados, quienes los muestran a los demás para que los aprendan. Los que apadrinaban conversos podían dar sin empacho su apellido. Jamás les hubieran dado las armas de su linaje. Es decir, el apellido podía adoptarse, prestarse, concederse a apadrinados, allegados, criados, conversos y aún a personas que tomaban el patronímico del lugar, ¿no? Por eso nuestro Juan de Luna podría haber sido alguien que tomó el patronímico de la Villa de Luna, de la ciudad de Luna. Es decir, la entidad del apellido no indica identidad de linaje. En cambio, dice Menéndez Pidal, las armas no se prestaban porque era signo identitario que vinculaba a quien las portaba con un linaje específico y solo a él. Por eso el argumento heráldico, en condiciones de buena conservación de fuentes, sea de mayor peso incluso que el onomástico. Y explica Menéndez Pidal, y cito textual también: representaban de modo análogo a como puede hacerlo un retrato, recordando también que las partidas dicen que las armas son en su remembranza donde él no está, es como recuerdo de que no está. Afirma Menéndez Pidal que esos signos, plásticos o verbales, poseían entonces un relieve muy superior al que hoy tendrían, porque aparecían en ámbitos de conocimiento mucho más reducidos que los actuales. Y agrega, cito: las armas son el verdadero signo del linaje anterior al renombre fijo o apellido, y al contrario que éste, inequívoco. Por tanto, entonces el emblema heráldico funcionaba en sociedades de circulación restringida y escasa documentación escrita como algo análogo a lo que podría ser. No había en la época, por supuesto, documentos, pasaporte. Y hay una diferencia también que señala Menéndez Pidal con lo que es la heráldica francesa o inglesa, donde las armas se heredaban solamente por el primogénito y las demás ramas tenían que cambiarlas, agregarle signos distintivos y demás. No era la regla en Castilla, donde la heráldica castellana admite que varios miembros de un mismo tronco utilicen el mismo punto, con o sin diferencias. Otra cuestión es que el uso del emblema heráldico comprometía no solo socialmente, sino jurídicamente, ¿no?, al que lo usaba. Impensable que uno pudiera acá pasearse don Juan de Luna y Cárdenas con un escudo que no fuera suyo, porque eso también implicaba, además de que era duramente castigado, ¿no?, un supuesto de fraude, lo comprometía social y jurídicamente. Por lo tanto, basado en estos principios de este experto, ¿no?, el origen genealógico común se marca antes que por un mismo apellido, por el mismo uso, por el uso de las mismas armas. Si el blasón de doña Juana de Cárdenas y Luna en el sepulcro de Mover coincide en composición y disposición con el sello de don Gregorio Luna y Cárdenas, eso, en términos estrictamente de la heráldica castellana, es prueba inequívoca de pertenencia al mismo linaje. Que apareciera en nuestro viejo Tucumán como Luna y Cárdenas, en lugar de como Cárdenas y Luna, es anecdótico, porque, como digo, los cambios de orden de apellido, hay un caso singular también de contemporáneo a nuestro, apenas 20 o 30 años quizás más joven que nuestro Juan de Luna y Cárdenas. Hay otro de la misma casa de Luna en el norte, en la otra punta del Imperio Español, estaba en el sur y en el norte. En la conquista de México aparece un personaje que es Tristán de Luna y Arellano, que es el fundador de la que es la actual ciudad de Pensacola, en el Golfo de México. Este Tristán de Luna y Arellano, cuando uno ve quién era hijo de Carlos de Arellano,
y de Juana Dávalos Manrique, que no parecía Luna ni en su padre ni en su madre, pero era nieto de Carlos de Arellano y de Aldara de Luna, hija de Jaime Martínez de Luna, que era primo del condestable. Es decir, acá hay otro en la otra punta, y lo que dice, esto cito una biografía de la Academia de Historia Española. ¿Por qué andaría por acá? Por la misma razón por la que andaría nuestro don Juan, y porque eran segundones, ¿no?, de familias de muchos varones. Dice, al tener el padre de Tristán varios hijos varones de su primer matrimonio, su partida a Indias parecía casi una salida natural. Pero bueno, traigo a colación este Tristán en la otra punta del imperio, emparentado a la misma casa, cercano, donde también se ve que utiliza de manera muy flexible un apellido de una abuela. Bien. ¿Dónde está ubicado? Acá les voy a mostrar. Acá creo que ya me voy a dar por vencido porque no lo sé hacer. No tenemos asistencia, no, pero bueno. No, bueno, quería girarlo, no sé cómo hacerlo, pero este es el... Perdona, y sobre esos historiadores que encontraron a esa familia mexicana en circunstancias algo en particular. Sí, se puede girar. Ya viene eso. Ah, así. Bueno, si no, ahí está, perfecto. Eso vamos a hacer ahí. Gracias. Sí, ahora comentamos, sí. Esos historiadores pude contactarlos porque años traté de contactarlos y no sabía cómo, porque no los encontraba. Ernesto me dio la idea de contactar a la editorial que había publicado el libro, cosa que hice, y a partir de ello me contacté con ellos la semana pasada, les pasé todo esto y les pedí que me ayudaran a encontrar en los archivos de ahí, porque ahora ya sabemos en qué archivos hay que buscar a nuestro don Juan, y estamos en eso, así que por ahí... ¿Es esa lista la lista genealógica de ellos? ¿La tenés más o menos? Lo único que sé es que ellos documentan una familia Luna y Cárdenas y el Luna Escudo, nada más. Porque uno de los Serrano decía que uno de los hijos era Machuca y Cárdenas, y que ahí podría ser otra clave para cerrar este enigma tan interesante. Sí. No lo sé, veremos con qué les dije que estoy dispuesto a viajar, que me ayuden. Por ahora no me han contestado, vamos a ver. Este es el árbol donde se puede ver dónde estaría nuestra Juana. Juana de Cárdenas aquí. Este es, no sé si se llega a ver, este cuadradito es Leonor de Luna y Alonso de Cárdenas. Lo puedo adelantar un poco más. Este árbol simplemente le agregué esto yo. Está hecho basado en una obra de Moxó, que es el máximo estudioso español de la Casa de Luna. O sea que a ver ahí. Y Leonor, como se ve, era hija entonces de Rodrigo Martínez de Luna, capellán, y de María Tordesillas. Y este Rodrigo, a su vez, era sobrino de Pedro Martínez de Luna, que fue conocido como Benedicto XIII. ¿No? Hay tres personajes como señeros de la Casa de Luna aragonesa. Casa que podemos decir, 2 minutos, 2 palabras nomás, toma este nombre de la conquista en el año 1022 por un rey de Navarra, Sancho, de una villa llamada Garícolis, tomada por los moros, y en esa batalla la leyenda dice que era una noche de fuerte resplandor de luna llena y que los moros se atemorizaron ante el resplandor sobre los yelmos
y las cotas de malla de los atacantes cristianos, pareciéndoles un ejército fantasmagórico. Y bueno, conquistada la ciudad, se destacó allí un caballero, Don Bacalia o Don Bocalia, un hombre extraño, que después casó, según la leyenda, con una de las hijas del rey de Navarra, y de allí pusieron el nombre de Luna a esa villa porque había sido esta noche de luna. Y este caballero, al que se le concedió el señorío de esta casa, de esta ciudad, tomó como apellido para sí este topónimo. Y originó 3 ramas, que son los Martínez de Luna, los López de Luna y los Ferrench de Luna. Y allí hay 3 personajes importantes. Una es de la rama de Ferrench de Luna, María de Luna, que fue reina de Aragón. Su padre, Lope de Luna, había casado con una hija de Jaime de Aragón, por eso es la única casa nobiliaria aragonesa que tiene entronque real. No tuvo sucesión, pero su hija casó con Martín el Humano, ¿no? Rey de Aragón. Y aparentemente pasó a la historia como una reina muy sagaz, prudente, dicen algunos mejor gobernante que su marido, porque cuando el rey de Aragón partía a las expediciones en Sicilia, la que gobernaba era ella, y hay un libro de cartas, editado muy interesante, de cartas de María de Luna. El segundo personaje importante es Pedro de Luna, que está acá en el cuadrito del medio, pasó a la historia como el Papa Luna, Benedicto XIII, uno de los papas de Aviñón. Cuestión muy interesante y peliaguda, un autor español que se llama Luis Suárez Fernández tiene un libro, Papa o Antipapa, documentadísimo y muy riguroso, que postula que era realmente legítimo. Los argumentos son... desde el 2018 hay un pedido al Vaticano de que lo rehabilite la lista de papas oficiales, pero lo cierto es que en aquella época que se dividió la cristiandad en obediencias, lo reconocieron como papa durante muchísimos años los reinos de Aragón, de Castilla, de Portugal, de Francia, y las universidades que en ese momento eran más tomistas también. Por el contrario, quienes reconocían a la obediencia de Urbano VI, que era el otro pretendido papa, eran Ockham, Marsilio de Padua, los conciliaristas, las universidades y los reinos que después se hicieron protestantes, ¿no? Alemania. Pero bueno, dejémoslo al Papa Luna, que murió obcecado hasta los 94 años reclamando ser el Papa, por eso de allí viene el dicho de mantenerse en sus 13, se mantuvo en sus 13. Y el otro personaje es Álvaro de Luna, que está aquí un poco más a la derecha, que según este árbol sería una especie de primo o primo segundo de nuestra Leonor de Luna. Bueno, allí la tenemos ubicado, el escudo, la identidad, el entronque con la casa de Luna. De los Cárdenas también está muy, aparentemente descendían de los viejos señores de Vizcaya y demás. Alonso de Cárdenas muy destacado, como dije antes, de la conquista de Granada. ¿Y qué podría ser entonces Juan de Juana? Juan y Juana. Yo hice un cálculo generacional, por supuesto estimativo, ¿no? Las fechas son las siguientes. Los padres de Juana se casaron en 1450. Ella era la única hija legítima de ese matrimonio, se casó en 1473 y dio testamento en 1520. De manera que su nacimiento habría que situarlo hacia 1455, 1458, porque debió casarse, según la costumbre de la época, entre los 15 y los 18 años. Don Juan de Luna y Cárdenas, según la información que nos da Carlos Ibarguren y Félix Luna también,
Llegó por acá en 1590 y fue nombrado tesorero en 1595. Debió tener, para ser nombrado en un puesto de confianza regia, digamos, de esa época, alrededor de 50 años quizás. El nacimiento de nuestro don Juan podría ser situado quizás entre 1540, 1545, 1540, estimativamente. Entre doña Juana y don Juan habría un lapso aproximado de 85 a 90 años. Si tomamos un promedio de 28 a 30 años por generación, que es el histórico habitual para la nobleza castellana de los siglos XV y XVI, donde los varones se casaban en torno a los 25 o 30 años y tenían hijos durante los siguientes 15 años, el espacio temporal entre doña Juana y don Juan correspondería a 3 generaciones intermedias, hijo, nieto y bisnieto. Don Juan habría sido quizás entonces bisnieto de doña Juana, de quien tenía el mismo apellido. Creo que Serrano Redonet, no sé si en tu libro, Mendo, también mencionás, o alguno, o era Diego Herrera Vegas que decía que era nieto. Podría ser nieto y no bisnieto. Si uno fuerza un poco los cálculos generacionales, podría darse también, porque con saltos generacionales de a 42, 45 años, posibles aunque inusuales en la época, podría llegar. Doña Juana tuvo 17 hijos a lo largo de 20 años. Algunos de los hijos menores podría haber perfectamente gestado don Juan en una edad relativamente tardía, y entonces ser nieto y no bisnieto. La hipótesis de tataranieto, en cambio, parece más forzada, porque implicaría promedios de 20 años por generación. Bien. Con la discrecionalidad de uso de apellidos, podría ser hijo de una mujer, a su vez también hijo de otra mujer, que venga por línea directamente materna. Exactamente, podría venir de línea directamente materna. Tenemos el ejemplo contemporáneo de Tristán de Luna y Arellana, que también usaba arbitrariamente los apellidos. Y los periodos de gestación son más cortos en la mujer que ven. Exacto. Los apellidos son inestables, pero la heráldica no, y eso es un poco el corazón de este trabajo, de esta presentación y del hallazgo heráldico, que completa, me parece, lo que Félix Luna buscó con ahínco, por lo menos en su juventud. Después, quizás al final de su vida, que volvió a escribir sobre el tema, pero no solo él, otros también. Luque Colombres además tenía sangre de Luna y Cárdenas, como la tienen, bueno, aquí muchos amigos, algunos por eso están concurridos, hay algunos amigos de Luna y Cárdenas que están aquí porque es una familia troncal, ¿no? Troncal del viejo virreinato, y son numerosísimas las familias que descienden de Luna y Cárdenas, tanto en Tucumán como en Córdoba. Hay Sánchez de Loria también, bueno, hay muchísimos. Hay muchos entronques, de un entronque en particular, de una Luna y Cárdenas con un Pedro Carranza, descienden infinidad, incontables de familias cordobesas y porteñas también, ¿no? Por eso esto también interesa a la comunidad genealógica. Bien, ese trabajo entonces se acerca, me parece, de a poco a su fin. La identidad heráldica, como digo, nos coloca en un mapa menos cierto. Queda acreditar la filiación en estas 3 o 4 generaciones, que será el segundo capítulo y final de esta investigación, que espero concretar pronto. Así que bueno, les agradezco mucho su atención y gracias. Preguntas al expositor. Sí, Diego Molina. yo lo felicito, se ve que sus fuentes son inestables, no solo en la heráldica, en la investigación y mejor en genealogía medieval, Monzó como estudioso,
esa coincidencia. Ahora, con todos los datos que hay ahí, los datos medievales, se podría hacer un articulazo, pero un artículo muy sustancioso. Si me permite, si me lo pasa, hago algo para cambiar de cambio. El artículo ya lo escribí y se va a publicar a fin de año. Y Claro, lo que pasa es que, Diego, como herramienta, podrías darte un aporte a tu trabajo. bueno, entonces antes de que se publique, que va a ser en diciembre, puedo revisarlo con usted, con Diego, y voy a estar muy interesado en recibir sus aportes. Nosotros estamos con más de Arnaldi, estamos ya listos para publicar, estamos cerrando el Armorial Argentino, que es los orígenes y los escudos de 800 familias conocidas argentinas. Nadie se hubiera imaginado que hubiera ese número. Tenemos además un archivo gráfico impresionante de documentación heráldica original, así que cada familia nos interesa estudiarla, pero En detalle. en el máximo detalle. Gracias. Luis Mangarel es el que hizo, no lo mostré, perdón. Voy a mostrar algunas cosas que me quedaron acá en el tintero. El escudo de Luna y Cárdenas que hizo sí. Debe ser mejor que el de Félix Luna. Este es el escudo que hizo Luis. Hace unos 20 años. Lo tengo en mi casa. Pero los Cárdenas, las lunas sí, pero Ahí están. sí, los lobos sí. Ahora sí, ahora lo veo. Sí. Ahora ahí no hay color. Tendrían que ser rojos. Yo no le discutiría a Luis. Pero bueno. Pero a ver, acá tengo. Pero ahí color sobre color. No, porque el blanco es de oro, está muy No es la estadística. Álvaro, el escudo que mostraste recién en la capilla, ¿probaste ponerlo en Google Images? No. Que darían todos los lugares donde está, con muchos errores. No sabía que existía esa herramienta, Google Images. Vos subís, con el teléfono es más fácil, subís la captura de pantalla del anterior escudo, de la capilla. Esa Es la foto de frente que yo le saqué. Lo subís a Google Images y te dice todos los lugares donde está esa. Eso es interesante, ¿eh? Es interesante. Eso es por inteligencia artificial. No creo que sea inteligencia artificial. Antes de la inteligencia artificial, es más fácil porque había esa cosa. Bueno, tengo acá también el escudo de este es el escudo del Papa Luna, Benedicto XIII. La media luna hacia abajo es el musulmán derrotado. Es la media luna abatida, el maometano derrotado. Yo creo que sería una buena combinación que los heraldistas, tanto Diego como Luis Magarre, te aporten para cerrar ese excelente trabajo sobre los luna y carne, que por suerte vamos a saber cómo se llamaban los antepasados de nuestro Juan. Además, la diferencia generacional es una estimación, 30 años,
estadística. Exacto. Pero si alguien tuvo 17 hijos, se amplifica muchísimo. Entonces, si un hijo menor, el hijo de un hijo menor puede tener la edad del nieto del hijo del hijo mayor. Así que Ahora ya sabemos en qué archivo buscar y estos dos historiadores puede ser 3 generaciones. No, Esta es una foto de la Catedral de Toledo, la Capilla de Santiago, que está detrás del sagrario, detrás del ábside. Es la capilla del Condestable también, donde está enterrado Álvaro de Luna, su mujer, y donde allí arriba se ve también el escudo acá. El escudo de Luna en la Catedral de Toledo. Sí, pero en la Catedral de Sevilla también hay un monumento del Condestable. No lo vi, estuve en Sevilla, no lo vi, no lo perdí. Yo creo, yo te puedo sumar. Hablaste de Arellano, de Cristiano Arellano, fundador de Prensa. Sí. Él desciende del mariscal de Castilla, que se llama Luis Arellano, entre los siglos XVII. Terrateniente impresionante, era dueño de una de las estancias que después pasó a la casa. Pero yo tengo papeles de los niños de Arellano. No te prometo el escudo, pero hay un mariscal de Castilla, prometemos. Todo el siglo XVII los hispanos tienen personas importantes. Por ahí te puedo sumar. Muy interesante. No prometo nada. Bueno, y un último punto, buenísimo, sí, después quedamos en contacto. Un último indicio también que me había olvidado de mencionar, que son indicios convergentes que ubican a don Juan en este lugar, ¿no? Porque el uso del don, el reconocimiento de hijo de Álvaro notorio, el escudo, al que probablemente en España habían agregado la Cruz de Santiago simplemente porque tenían esta triple pertenencia a la orden, ¿no? 3 maestres en la familia. También pudo haber traído un sello de España que lo tenía o en el anillo o lo tenían para lacrar. Es muy posible. Por el tamaño parecía un anillo, según leí, pero más allá de eso, el otro indicio también era que él, está en tu libro, Mendo, podés contarlo si querés vos, se paseaba andaba en yunta y se trataban como parientes y amigos íntimos con otro personaje que usaba el don también, que era Lorenzo Suárez de Figueroa. Y el primer hijo de Juana de Cárdenas y Luna, Alonso de Cárdenas, casa con una Suárez de Figueroa, de la casa de los condes de Feria, y por tanto, una conjetura probable, de hecho los dos dejaron descendencia, Lorenzo y Juan de Luna y Cárdenas dejaron descendencia en la misma mujer, en Ana Díaz Caballero, y se trataban como parientes, que tenían ese mismo entronque. Eran los 3 que andaban juntos. Tenían ese mismo entronque, probablemente por esta relación entre Cárdenas Y lo que vos decís del Suárez de título Figueroa. y tratamiento de los es un elemento de preeminencia social, o sea que un sociólogo, digamos Pierre Bourdieu, el capital simbólico, es un capital simbólico que era muy importante, en aquella época era importante, no era cualquiera. 2 adelantados, un solo adelantado era Pedro de Mendoza, don Pedro de Mendoza. Y de los fundadores de Suárez, Jerónimo Ruiz de Cabrera y Francisco de Aguirre, el resto eran todos hidalgos sin don. ¿El funeral con esto de Aragón no tenían don. Oigan, ahí tampoco. Tengo una hipótesis. La Cruz de Santiago no debe venir de España porque vimos la piedra negra. Para mí que él, el primero que vino acá en Cárdenas, como era segundón, se debe haber agregado la Cruz de Santiago para afirmar Su ascendencia. Acá que era menos conocido que en España era un desconocido, si la segundo.
Sí, como diciendo yo soy de estos lunes y de estos cargos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿qué tal, Álvaro? Felicitaciones, increíbles sus hallazgos. Un dato de color heráldico, en el derecho heráldico, especialmente el italiano, cuando un linaje da un papa, Hablaba fuerte que no se oye. sí, cuando una familia da un papa a la cristiandad, adquiere el privilegio de sumar la tiara papal a su escudo. Por ejemplo, el escudo de los Morra, marqueses de Monterroqueta, de la Recoleta, tiene 2 tiaras papales, así que si en algún momento haces tu escudo de los Luna, bien podrías aumentarlo con una tiara papal. Y después preguntarte si El tema que está en duda que haya su legitimidad. Claro, sí. Media tiara, sí. Yo creo que era legítimo, pero... Y después preguntarte si en su familia hay tradición en Monte Álvaro, porque bueno, si estuvo el incontestable Castilla Álvaro de Luna, tal vez haya Sí, una otro memoria. indicio que relata Félix Luna, que entre paréntesis, el trabajo está dedicado a él, que fue quien me clavó el aguijón del interés y me dio la primera información. Felicita a su hija, está acá presente, me pone muy contento. Y otro indicio que él agregaba de la pertenencia de nuestro don Juan a la casa de Luna española era la reiteración del nombre Álvaro a lo largo de muchas generaciones, como si eso hubiera implicado apropiarse de una memoria genealógica, ¿no? Entonces es otro indicio más, el nombre, el ¿Alguna otra pregunta? Una acotación heráldica. Muy interesante. Me fijé en el escudo del Papa Luna, que acá se hablaba de la ley heráldica de no poner color sobre color ni meter sobre, lo cual es muy relativo y reciente. Pero el Vaticano tiene una bandera de oro y plata, heráldicamente hablando. Y el Papa Luna tenía la media luna de plata sobre campo de oro. Eso quiere decir que la Iglesia está por encima de todas las convenciones humanas. Pero además, porque fueron vencidos los moros. No, pero eso es otra cosa. Perfecto. Es otra cosa. ¿Alguna otra pregunta? Me quedó una cosa por contar nomás a mí, me olvidé, porque es tanto lo que tenía acá que, perdón, el desorden, pero lo muestro ahora. Los padres de doña Juana de Cárdenas y Luna, Alonso de Cárdenas y Leonor de Luna, eligieron una iglesia de Santiago de Llerena, y en esa iglesia también se pueden ver, claro, son los escudos de los padres, no es un escudo que haya unificado, ¿no? Entonces ahí aparecen los Cárdenas, los logos de Cárdenas. Esto es en Llerena. Esto se Llerena. Te doy un dato. Los abuelos de Suárez de Figueroa eran de Llerena y eran los Paz. Es bastante. Acá están las estatuas en la iglesia de Llerena de Alonso de Cárdenas y Leonor de Luna, y abajo están los escudos. ¿Ven? Aquí está. De Leonor y de Alonso. Era importante lo que me estaba olvidando de mostrar. Estos escudos están, y la última foto, ¿dónde está? En Llerena. Esta es la puerta de la iglesia de Llerena. Todo esto está hoy en auto a media hora, ¿no? Huelva, el Boguer, Llerena, está todo ahí, Santos de Maimona. Esta es la puerta de la iglesia de Llerena, y allí están. Ahí está muy bien, ahí arriba. Álvaro, pero ahí puede ser el origen de la amistad entre Suárez de Figueroa y Juan del Hospital. Puede ser ahí o puede ser en la generación que le decía a doña Juana, porque uno de sus hijos casa con Suárez de Figueroa. Entonces, pero estaba todo. Sin duda. Bueno, esto es la iglesia de Llerena también. Bueno, y ahora sí. Álvaro, felicitaciones.